¿Por qué vamos a estudiar hoy? Pues vamos a estudiar las alteraciones del hígado. Para ello, pues primero vamos a explicar pues, cuáles son sus funciones normales. Pues a nivel normal, a nivel fisiológico, su función va a ser pues, metabolizar pues, la glucosa, los aminoácidos, los cuerpos cetónicos, es decir, todos los macronutrientes. Otra cosa que van a hacer pues, va a ser sintetizar y destruir las células sanguíneas gracias a que tienen pues, el sistema fagocítico mononuclear, que lo que hace, por ejemplo, es destruir los glóbulos rojos, que ya están viejos, detoxificar pues, los tóxicos, tanto endógenos como exógenos, a los que nos exponemos, sintetizar las sales biliares para digerir la grasa y sintetiza todas las proteínas, excepto inmunoglobulinas, que como sabemos pues, las libera por los linfocitos B, ¿no? Muy bien, pues vamos a explicar cómo se sintetiza la bilirrubina. Como sabemos, el glóbulo rojo pues tiene pues la hemoglobina y ahora la hemoglobina tiene a su vez pues el grupo hemo, tiene a su vez el grupo hemo y la globina. La globina son proteínas, entonces se degrada aminoácidos, mientras que el grupo hemo se va a transformar en la biliverdina. Ahora, esa biliverdina se va a transformar en bilirrubina, que al pasar a la sangre pues se va a unir a la albúmina. Esa bilirrubina no está conjugada, entonces es la libre, la que se libera directamente, la bilirrubina directa. Y esta pues será transportada gracias a la albúmina por la sangre hasta el hepatocito. Allí en su interior se va a conjugar gracias a la enzima UDPGT, la cual pues me la va a conjugar y voy a tener pues ¿qué? Pues bilirrubina conjugada. Ahora, esta bilirrubina conjugada saldrá al duodeno gracias al transportador MRP2. Una vez fuera, se va a transformar en urobilinógeno. Ahora, este urobilinógeno, el 20% hará una circulación enterohepática, es decir, volverá otra vez hacia el hepatocito para reutilizarlo, o parte de ello, tras varias circulaciones de haberlo usado, pues está ya deteriorado, entonces lo he hecho por la orina. Y este urobilinógeno lo puedo echar por la orina porque no está unida a la albúmina, es decir, que al ser de menor tamaño, como sabemos, para poder pasar por el glomérulo tienes que tener un tamaño pequeño, porque si es muy grande no entras por el boquete. Entonces, el urobilinógeno de esa circulación enteropática sí pasa, pero la bilirrubina libre, directa, que está unida a la albúmina, que yo consigo desde el primer momento al estar unida a la albúmina, ¿qué pasa? Pues que es demasiado grande y entonces no entra por el boquete, entonces no se filtra. Y la otra parte de ese urobilinógeno que es excretado, pues se transforma en estercobilina, que libero en la S, que es lo que le da ese color marrón. Muy bien, pues vamos a evaluar la función hepática. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con una serie de parámetros bioquímicos, pero esto van a tener una serie de problemillas. Los problemas principales van a ser pues que el que yo vea una alteración de uno de estos parámetros no me va a dar directamente cuál es el diagnóstico en concreto, sino que tengo que compararlo con ese parámetro, por ejemplo, aminotransferasa, pues con la fosfatasa alcalina y con la bilirrubina, por ejemplo, para yo hacerme una idea, además de sumarle la historia clínica. Tengo que ver pues, más o menos los síntomas para orientar el diagnóstico. Además, por ejemplo, la alteración de aminotransferasa, de fosfatasa alcalina, no me mide la función hepática, solamente me dicen si hay una lisis hepática o hay una obstrucción de las vías biliares, ¿no? Esta es la lisis, esta es la obstrucción de las vías biliares, es decir, me indica si hay un daño o no, pero no me dicen si pero puede haber un daño y seguir funcionando el riñón, o puede haber un daño tan grande porque no deje de funcionar. Entonces, solamente me dice si hay un daño o no. Es decir, que lo único que me permite estas pruebas es saber si está sano o enfermo, por así decirlo, si hay un daño o no. Muy bien. Pues parámetros bioquímicos que vamos a ver, ¿cuáles son? Pues las aminotransferasas. Básicamente son unas enzimas que hay en el interior de los hepatocitos cuya función es básicamente llevar a cabo todos los procesos metabólicos. Entonces, si yo veo aumentado las aminotransferasas, significa que me han salido estas enzimas del interior de la célula. Por tanto, me está indicando que hay una lisis celular. Y puede ser por lo que se te ocurra, por infecciones, por tóxicos, por falta de perfusión, etc.
Otro parámetro, la fosfatasa alcalina. Básicamente esta se encuentra en los conductos biliares. Entonces, si la veo aumentada, me va a indicar que hay una colelitiasis, es decir, hay una obstrucción de las vías biliares, pero principalmente a nivel extrahepático. Pero también esta fosfatasa alcalina no es específica, puesto que la fosfatasa alcalina me regula la absorción de calcio a nivel intestinal y por lo tanto me está regulando la mineralización ósea. Por tanto, una alteración de la fosfatasa alcalina me puede indicar, igual que me puede indicar que hay una colelitiasis, me puede indicar también que hay una patología ósea. Entonces, por eso decíamos anteriormente que tenemos que tener en cuenta la clínica del paciente y las otras alteraciones de los parámetros para poder orientar el diagnóstico, que con uno solo no me vale. Muy bien. Otro parámetro, la GGT, que básicamente es una enzima que me permite detoxificar, es decir, eliminar los tóxicos del cuerpo. Entonces, ¿cuándo voy a verlo aumentado? Pues si tengo una cirrosis, o sea, si consumo mucho alcohol, mucha droga, lo esfuerzo demasiado, si hay una colelitiasis, pero a nivel intrahepática, porque el GGT es una enzima que está también en el interior de la célula, es decir, del hepatocito. Y otro parámetro, pues vamos a tener la albúmina. La albúmina, pues es una proteína que sintetiza el hígado. Si el hepatocito está dañado, ¿significa el qué? Pues que no puede sintetizar proteína. Entonces, pues voy a ver una disminución de la albúmina de forma progresiva a medida que se vaya dañando el hígado. La protrombina, pues básicamente el hígado forma las moléculas necesarias para la cascada de coagulación. Entonces, la protrombina es una molécula que lo que hace es permitir la formación del coágulo. Entonces, la protrombina se va a medir con el tiempo de protrombina, que es lo que se denomina como INR, que básicamente es el tiempo que tarda pues, en coagularse, siendo 1 el valor pues, normal de una persona normal. Y ahora, si tengo un valor mayor, por ejemplo 3, significa que tardo 3 veces más en coagular que una persona normal. Y si tengo 0, pues coagulo una vez más rápido que una persona normal. Sí, aquí tengo la sangre más líquida y aquí más espesa, lo coagulo antes. Y ya está, vale. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Pues la alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína es una proteína que solamente se encuentra en los recién nacidos, básicamente. Puesto que en los recién nacidos es usada para la formación de la albúmina. Y cuando ya somos adultos dejamos de usarla. Y si apareciera en adultos me está indicando que hay un tumor. O que hay una cirrosis o una hepatitis C. Muy bien. Entonces, ¿qué enfermedades hepáticas podemos ver? Pues vamos a poder ver una ictericia, es decir, que el paciente yo lo veo que está amarillo. ¿Por qué puedo verlo amarillo? Pues puede ser por una hemólisis, es decir, rotura de glóbulos rojos, porque el hígado está bien, pero hay una obstrucción biliar, o porque hay un problema en el hígado. Entonces, si yo veo si es una hemólisis, el problema es que hay una hemólisis, entonces destrucción mucho de glóbulos rojos y como hemos visto, pues me forma bilirrubina, ¿veis? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el problema está fuera del hígado, se da antes. Entonces, como se da antes, lo que voy a ver que va a ser la bilirrubina no conjugada. La fosfatasa alcalina, ¿cómo va a estar? Es decir, las vías biliares, ¿cómo están? Pues están perfectas, no han pasado nada. Entonces, también. Las transaminasas estarán un poco aumentadas porque el glóbulo rojo también tiene transaminasas en su interior, que al romperse pues han salido. La bilirrubina en orina va a ver, como hemos dicho, está aumentando mucho. Entonces la bilirrubina en principio no se va a formar porque las vías biliares funcionan perfectamente y entonces toda la bilirrubina se conjuga y se transforma en urobilinógeno. Entonces bilirrubina en orina no va a haber. Si lo que voy a ver va a ser el urobilinógeno aumentado. Vale, ahora si el problema es en las vías biliares, ¿qué ocurre? Que conjuga, porque el problema está aquí.
Por tanto, conjugar conjuga. Entonces voy a ver bilirrubina conjugada elevada. Entonces la bilirrubina conjugada es la que voy a tener elevada. La fosfatasa alcalina, que era lo que me indicaba dónde estaba, en las vías biliares. ¿Cómo va a estar? Pues alterada, va a estar aumentada, porque está dañada las vías biliares, que es donde están. Las transaminasas, pues puede estar normales o puede estar aumentada, dependiendo de si hay una mayor lesión del parénquima o no. Y ahora, ¿va a tener aumentada la bilirrubina o el urobilinógeno? Como hemos dicho, como las vías biliares no funcionan, no excreto urobilinógeno, pues no voy a tener urobilinógeno en la orina, sino que la bilirrubina conjugada que he sintetizado, como no la puedo excretar al duodeno, pues va a refluir a la sangre. Y ahora de la sangre, pues esa conjugada sí es soluble, mientras que la otra es insoluble, porque está unida a la albúmina. Y como es soluble, sí se puede filtrar por el riñón y entonces voy a ver esa bilirrubina conjugada en la orina. ¿Veis? Entonces, bilirrubina conjugada en la orina y urobilinógeno no, porque no puede salir. Y no se puede formar, por tanto. Y ahora, si es hepatocelular, el problema lo tengo en el hígado. Entonces, ¿qué ocurre? Que el hepatocito se ha hecho daño, ya no funciona, se ha roto, entonces va a salir su contenido al exterior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues bilirrubina conjugada, porque recordemos que en el interior del hepatocito se conjuga la bilirrubina. Entonces va a estar aumentada. La fosfatasa alcalina, pues va a estar ligeramente aumentada dependiéndonos de si ha lesionado más o menos, pues básicamente esas vías biliares. Las transaminasas, pues como he dicho, va a salir contenido interior del hepatocito porque es roto las membranas. Por tanto, la transaminasa va a estar muy aumentada. Y voy a tener bilirrubina o urobilinógeno en la orina. Pues voy a tener ambas. Porque en un primer momento me va a salir la bilirrubina conjugada del interior del hepatocito y por otra parte se me va a ir acumulando, o sea, y parte de esta que ya se había sintetizado se me va estaba en el duodeno y como había pasado ya el duodeno, pues ya sí que tenía urobilinógeno. Vale, pues vamos ahora a explicar a los síndromes hiperbilirrubinémicos, es decir, que hay un problema genético en el metabolismo pues, de la bilirrubina. Y tenemos 3 casos, el síndrome de Dubin-Johnson, el síndrome de Crigler-Najjar y el síndrome de Gilbert. En el Dubin-Johnson el problema va a ser en el MRP2, es decir, el transportador que me permitía sacar la bilirrubina conjugada hacia el duodeno. Como no lo tengo, ¿qué va a ocurrir? Que no se me forma urobilinógeno. Esa bilirrubina conjugada se acumula y entonces ¿qué va a hacer? Refluye a la sangre. Entonces, ¿qué voy a ver aumentado? Pues la bilirrubina conjugada. Si vamos a ver en el caso del síndrome de Crigler-Najjar, el problema no está en el MRP2, es decir, ahora sí puede salir la bilirrubina que yo conjugué hacia las vías biliares, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que en este caso la UDP-GT, que recordemos que era la enzima que me permitía conjugar la bilirrubina, en este caso no funciona, nada, no sirve. Entonces la bilirrubina llega, pero no se conjuga. Entonces, como no se conjuga, ¿qué voy a ver aumentado? Pues la bilirrubina no conjugada, porque no se me conjuga. Y ahora, en el caso del síndrome de Gilbert, lo que ocurre es que SUDP-GT funciona menos. Funcionar funciona, pero funciona menos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la bilirrubina se va a conjugar un poco. En vez de conjugarse el 100%, pues se va a conjugar a lo mejor un 20%. Entonces voy a ver urobilinógeno en la orina porque se me va parte. La poca que se está sintetizando sí va a pasar porque el MRP2 funciona bien, las vías biliares también, entonces sale por afuera, pero sobre todo hay un 80% que no se me está conjugando, entonces hay un 80% de bilirrubina no conjugada. Entonces voy a ver que he aumentado pues la bilirrubina no conjugada principalmente. ¿Vale? Pues muy bien.
Pues ahora vamos a explicar las enfermedades hepáticas. La enfermedad hepática aguda pues es un problema pues, muy frecuente. La causa principal pues va a ser la muerte del hepatocito, es decir, que hay una lesión del hepatocito. ¡Pum! ¿Por qué puede ser? Pues por tóxicos, por infecciones, por falta de perfusión, entonces no hay irrigación, pues se muere, por trastornos autoinmunes, etc. La evolución, pues la insuficiencia me puede dar una insuficiencia hepática, que básicamente la enfermedad hepática puede o curarse o cronificarse o darse un proceso agudo acusado. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Pues, ¿qué va a pasar? Si hay una enfermedad hepática aguda, el problema está en el hígado, en las células, en los hepatocitos. Entonces, ¿qué va a pasar? Se rompe parte de ello. Por tanto, la aminotransferasa, las transaminasas, las enzimas que había en el interior que metabolizaban, pues van a salir al exterior. Entonces, va a aumentar en sangre. Y la bilirrubina, ¿cómo está? Disminuida, porque no es capaz de conjugarlo, porque no funcionan los hepatocitos, se me han destruido. Pero si ahora me curo, ¿qué va a pasar? Pues que las transaminasas van a empezar a disminuir y la bilirrubina va a aumentar porque el hígado va a poder conjugarla. ¿Vale? ¿Y ahora qué ocurre si no se cura? Pues la bilirrubina no conjugada va a seguir aumentando y va a empezar a aumentar y mucho. ¿Por qué? Porque no puedo conjugar porque los hepatocitos están rotos, están destruidos. Entonces se me va a ir aumentando las concentraciones de bilirrubina conjugada progresivamente. Y en el caso de que se me dé pues, esa fase aguda de la enfermedad hepática, ¿qué vamos a ver? La principal causa va a ser una hepatotoxicidad, es decir, que me tome un tóxico, una droga que me destruya el hígado, por así decirlo. Entonces, ¿qué voy a ver? Pues voy a ver un aumento de la concentración de amonio, que es porque el metabolismo final de la urea, es decir, de esos aminoácidos, no se puede dar porque el hígado está roto, no funciona, se han destruido los hepatocitos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues es que ese amonio se va a unir a los protones y me va a formar amoníaco y por tanto me va a formar una alcalosis porque disminuye la concentración de protones. Además de lo que acabo de decir, como hay el aumento de la fosfatasa alcalina, también me va a favorecer la aparición de fosfatos en la sangre y por tanto me va a producir también la alcalosis. ¿Qué más? Pues vamos a ver pues vamos a ver una disminución de la glucemia, vamos a ver menos albúmina, vamos a ver un mayor INR. Todo esto, ¿por qué? Porque como el riñón, o sea, el hígado no me funciona, pues entonces no puede sintetizar proteína, entonces no va a haber albúmina y no va a haber protrombina, entonces tardaré más tiempo en coagular esa sangre. Por ejemplo, como hay menos albúmina, hay una menor presión oncótica, menos retengo el agua y por tanto se me va el agua al abdomen y se me forman ascitis, por eso a los pacientes con problemas hepáticos se les hincha muchísimo la barriga. Vale, ahora tenemos la bilirrubina no conjugada, pues se me va aumentada. ¿Por qué? Porque como no funciona el hepatocito, no me conjuga. Como no me conjuga, pues se me aumenta la bilirrubina, la cual se me puede acumular en el sistema nervioso central y me produce una alteración neurológica. Y ahora, los otros procesos que podemos tener pues son las enfermedades hepáticas crónicas. Es decir, que no se da de forma aguda, sino que se da de forma progresiva y continua en el tiempo por una lesión continuada en el tiempo. ¿Qué tipos tenemos? Pues, en primer lugar, el hígado graso o esteatosis hepática, que básicamente por alcoholismo o síndrome metabólico. Es decir, porque como mucho o porque me estoy tomando mucho alcohol y entonces se me está volviendo el hígado, el parénquima, se me está transformando, se me está llenando pues de lípidos, más que de hepatocitos, el cual este momento es reversible, pero si no lo revierto, ¿qué va a pasar? Que me va a producirse una cirrosis o incluso se me puede transformar en un hepatocarcinoma. ¿Qué otro trastorno podemos tener? Una hepatitis crónica persistente o una hepatitis crónica activa. Aquí la diferencia, o sea, en las dos, la causa es la hepatitis C. Entonces se me van a venir los linfocitos de mi cuerpo a intentar destruir esta hepatitis C, que es un virus que afecta al hepatocito. Entonces me van a empezar a destruir las partes del hígado. Pero la diferencia es que la crónica persistente
En el hígado no me hacen daño, sigue funcionando el parénquima, es decir, los hepatocitos, y el daño está en la vía porta. Por tanto, no voy a tener síntomas y solamente voy a ver un aumento de transferasa. Es decir, no síntomas en el sentido de que el hígado va a poder seguir sintetizando proteínas, va a seguir eliminando pues sintetizando la protrombina, sintetizando sus sales biliares, etc. Pero en la hepatitis crónica activa, esos linfocitos sí que dañan al parénquima. Entonces voy a ver muy bien ese aumento de aminotransferasa, pero también voy a ver que no sintetiza proteínas, por tanto menos albúmina. Voy a ver que no libera sales biliares y por tanto malas digestiones. Voy a ver un aumento de la protrombina, etc. Y si yo no lo trato, como me está destruyendo los linfocitos, los hepatocitos, pues voy a ver una cirrosis o incluso se me puede transformar en un hepatocarcinoma. Y finalmente, pues tenemos las hepatitis autoinmunes. Es decir, que hay linfocitos que reconocen al hígado como extraño y lo atacan. Y me producen una cirrosis colestásica, es decir, que me atacan tanto el parénquima como a lo que viene siendo a las vías biliares. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que voy a ver anticuerpos antimitocondriales que se encuentran pues, en esas vías biliares. Entonces, lo que va a hacer es, voy a ver esos anticuerpos y voy a ver aumentar la fosfatasa alcalina porque es colestásica. Y estos trastornos, como son crónicos, lo que van a producir al final va a ser fibrosis, es decir, tejido cicatricial. Entonces, ¿cómo voy a poder ver si mi paciente, en la cantidad de fibrosis que tiene el hígado de mi paciente? Pues mediante varios métodos, por una biopsia, un fibroscan o por la bioquímica. La biopsia sería la mejor opción, pero ¿qué pasa? Que es muy invasiva, te tengo que trabajar y esto pues supone una lista de espera grande. Después, otra opción, tengo el fibroscan, que consiste básicamente en hacerte una ecografía y lo que hace es que las ondas de choque, si no hay fibrosis, si no hay tejido cicatricial, no rebota, lo atraviesa. Pero si hay fibrosis, pues rebota. Entonces, lo que puedo ver es la opacidad, es decir, las manchas blancas que yo vea en esa ecografía, pues me está mostrando dónde hay fibrosis y dónde no. Entonces, ¿esta es buena? Pues sí. ¿No demora asistencial? Sí. ¿Y invasiva? Pues no es invasiva. O sea, es muy efectiva, pero no tanto como la biopsia. Y por otro lado, es que el problema es que hay demora, porque tiene que ir el radiólogo y hacerlo. Y el más fácil, por así decirlo, sería la bioquímica, en el que pues no hay demora asistencial, realmente no invasiva, porque te saco sangre y ya está. Y el problema es que la confianza de los datos que me dé es del 80%, que es bastante alta, pero no es totalmente eficaz, igual como lo sería la biopsia. Vale. Y finalmente, pues tenemos la escala MET. La escala MET lo que me permite es evaluar el pronóstico, la esperanza de vida de mi paciente, es decir, el tiempo que le queda. Entonces me va a permitir priorizar los pacientes en función de, voy a poner en la lista de espera al más malito para que le dé antes el hígado, porque no tiene tiempo para esperar. Y entonces, ¿qué es lo que me va a determinar a quién pongo antes y quién pongo detrás? Es decir, quién está más malito. Pues el INR, la creatinina y la bilirrubina total. Y ya está, ya hemos terminado el tema.